Hola mis apreciados amigos, bienvenidos a su segundo podcast de la serie La alimentación y el espíritu de profecía. Yo soy Melvin Suazo y hoy vamos a hablar acerca de la relación que hay según el espíritu de profecía entre el ministro de la iglesia y la alimentación. Antes de continuar, cabe destacar que nuestro propósito en este podcast no es la de criticar ni juzgar negativamente el proceder ni el testimonio de ningún pastor en particular con respecto a su alimentación y la presentación del mensaje de la Reforma Pro Salud. Nuestro único propósito es que la esperanza de una mejor salud mediante el conocimiento, la práctica del mensaje de salud de nuestra iglesia pueda ser una alternativa que podemos tomar de inmediato y tener una vida saludable. Dicho esto, nos introduciremos en nuestro tema. Como en la mayoría de las denominaciones religiosas, en nuestra iglesia también hay pastores, ministros, que dedican su tiempo y vida al servicio de la iglesia. El pastor predica no solamente desde un púlpito el sábado por la mañana, sino también con su testimonio personal y familiar. Con respecto a la Reforma Pro Salud, la sierva del Señor escribió muchos consejos, de los cuales he tomado algunos que quiero compartir con ustedes a continuación. El primer consejo lo encontramos en el libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 480 y el párrafo 3. Aun cuando no hacemos del uso de la carne una prueba de discipulado, aun cuando no queremos forzar a nadie a abandonar su uso, es nuestro deber pedir que ningún ministro de la asociación tome livianamente o se oponga al mensaje de la reforma en este punto. Si en vista de la luz que Dios nos ha dado con respecto al efecto del consumo de la carne sobre el sistema, continuáis comiendo carne, debéis soportar las consecuencias. Pero no asumáis una posición ante el pueblo que les permita pensar que no es necesario llamar a una reforma con respecto al consumo de la carne, porque el Señor está llamando a una reforma. El Señor nos ha dado la tarea de proclamar el mensaje de la Reforma Pro Salud. Si vosotros no podéis avanzar en las filas de los que dan este mensaje, no debéis hacer esto prominente. Al obrar en contra de los esfuerzos de vuestros obreros colaboradores, quienes enseñan la Reforma Pro Salud, estáis fuera de lugar y actuáis en el lado erróneo. En esta cita, la sierva del Señor hace una invitación a abandonar el consumo de la carne a los ministros. Además, dice claramente que no se asuma una posición en cuanto a defender o no el consumo de la carne en la iglesia. Su deber es de fomentar y animar que la iglesia practique estos consejos de Reforma Pro Salud, no la de justificar el consumo de carne ni minimizar su importancia para la salud. Nuestra siguiente cita, mis queridos, la encontramos en el mismo libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 481 y el párrafo 2. Como mensajeros de Dios, no presentaremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido. Dios ha provisto abundancia de frutas y cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades debidas. ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo carne? ¿Podemos tener confianza en ministros que, sentados en mesas donde se sirve carne, se unen con los demás para comerla? Esta cita es bastante clarificadora con relación a aquellos ministros que justifican, promueven y practican el consumo de carne en la iglesia y que se sientan en las mesas donde se sirve carne y son los que más comen de ella. Ella hace una pregunta retórica sobre la pérdida de credibilidad y de confianza que hay en los ministros que consumen lo que se supone que no deben comer por salud o por testimonio. No podemos confiar, dice ella, en alguien que por un lado predica la Reforma Pro Salud y por otro lado no la practica. No se puede confiar en alguien que toma a la ligera y con suavidad los efectos del consumo de la carne en la salud. No se puede confiar en alguien que justifique el consumo de carne diciendo que Dios dejó una lista de la que sí podemos comer. Y en un podcast anterior hablamos acerca de ello.
Y aunque el tema de la temperancia es bastante amplio, es verdad también que la alimentación y la reforma de salud es parte de la temperancia, por lo que la sierva del Señor en esta cita no solo habla de la alimentación, sino también del dominio propio y de la temperancia en general. Entonces, ¿cuál es la solución ante el fenómeno cada vez más creciente de nuestros ministros que defienden, justifican y practican y promueven el uso de la carne en la iglesia? La sierva del Señor, en el mismo libro de consejos sobre el régimen alimenticio, nos da la respuesta. Alístense nuestros ministros y colportores bajo el estandarte de la estricta temperancia. Nunca se avergüencen de decir no, gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. Si se ofrece té, rechazadlo, dando la razón que os induce a hacerlo. Explicad que es perjudicial y aun cuando por un tiempo sea estimulante, el estímulo pronto pasa y se siente una depresión correspondiente. En la práctica, mis queridos hermanos, de la vida cristiana, necesitamos estar convencidos del mensaje que predicamos. No podemos pararnos en un púlpito y predicar una cosa y con nuestro testimonio hacer otra. Los pastores y ministros son llamados por el Señor a enseñar como parte del mensaje final un llamado a la reforma pro salud. El enemigo sabe que si cautiva el cerebro y demás facultades mentales, puede tener el control de cada individuo. Y es por eso que procura que cada persona tenga al alcance la suficiente cantidad de carne y más para embotar la mente y que el mensaje de la verdad presente, que es el mensaje de salvación, no pueda ser bien comprendido ni entendido, y de esa manera habrá ganado la batalla en la vida de muchos. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla con el cuerpo, todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición. Esta cita está en Testimonios Especiales, serie B, página 15, párrafo 18. Y ahora quiero con ustedes cerrar con la siguiente cita. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Os decimos, amados hermanos y hermanas, que la conducta más segura para vosotros consiste en dejar la carne. Esta cita está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 194, párrafo 2. Queridos hermanos, que el Señor nos ilumine y nos ayude a entender que el mensaje de la reforma pro salud no es un capricho religioso, no es una creencia de radicales, es un principio de salud, es un asunto de vida saludable para que el Espíritu Santo pueda convencernos de pecado y arrepentimiento y podamos acercarnos confiadamente a Cristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga en gran manera y nos vamos a estar viendo en nuestro siguiente podcast. Hasta entonces.